¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro de mis vídeos. A ver si este os gusta, que trae un temita que, bueno, un poquito por petición popular del vídeo anterior, pues me he visto obligado, entre comillas, a hacerlo. Veréis, hoy os voy a hablar del filtro del aire de la moto. Y os voy a hablar concretamente del filtro del aire, de los tres tipos de filtro que yo he probado en esta moto. Pero antes de meternos en materia, os quiero, digamos, decir la diferencia. Ya sé que es muy obvio y muy evidente, pero os quiero hablar un poquito de la diferencia entre lo que es el filtro del aire y el prefiltro del aire. En esta moto tenemos la posibilidad de montar, digamos, de manera accesoria, un prefiltro, que digamos es una espuma que, como su propia palabra indica, prefiltra el aire antes de que éste entre en la, digamos, en el airbox y pase por el filtro y ya se vaya a la admisión de la moto, ¿de acuerdo? Bueno, esto viene dado porque estos días he estado leyendo algunos posts en el grupo de Telegram de KTM 790-890 España, del cual ya sabéis que participo, aunque últimamente no mucho porque no me da la vida, pero leía que había un compañero que había ido a un taller y le había dicho: móntame el prefiltro, que me han dicho que va muy bien, que tal y que cual. Y el taller le monta el prefiltro y le quita el filtro. Esto viene dado porque parece ser, tengo que comprobarlo, pero parece ser que la confusión viene que cuando tú quieres hacer la compra de este accesorio sale como filtro y no como prefiltro, o al menos esto es lo que indican. Tengo que comprobarlo, ¿no? En cualquier caso, a ver, esto es un fallo, es un error, es una cagadita gorda, pero bueno, lo puede pasar a cualquiera cuando no tiene la información, ¿no? Bueno, el prefiltro de Twin Air, que es el que solemos montar todos, pues bueno, se trata de, bueno, tienes que desmontar unas, digamos, unas toberas que chupan el aire cuando la moto viene de origen, se desmontan, se ponen unos tapones y se monta la caja. Veréis ahora una imagen sobreexpuesta de cómo está el mío, y su función es prefiltrar el aire. Presuponiendo que vamos a hacer un uso off-road de la moto, pues con esto lo que conseguimos es que cuando vamos en grupo o vamos por zonas polvorientas, el aire que entra en la admisión de la moto esté más limpio todavía porque está filtrado dos veces, ¿no? Entonces nada, tener en cuenta el prefiltro, que es esto, y de lo que yo os aconsejo encarecidamente si es que hacéis off-road. No vale mucho dinero y de verdad que es muy recomendable. ¿Por qué? Porque además te vas de viaje a hacer una excursión o lo que sea y coges ese prefiltro, tienes un par de espumas de recambio en tu casa y te llevas una espumita en la mochila metida en una bolsa ya aceitada, y cuando ves que el prefiltro está marrano, pues lo cambias, lo quitas, lo pones en una bolsa porque lo lavarás y lo aprovecharás y montas el filtro limpio de nuevo. Dicho esto, teniendo en claro lo que es un prefiltro, vamos a hablar del filtro del aire. Y yo os voy a hablar de tres concretamente, que son los tres que yo he probado. No me gusta tampoco opinar sobre cosas que yo no he podido probar y desconozco, porque además de estos tres filtros que yo os voy a hablar, habrá alguno más. Y de hecho existe el airbox de Rottweiler, que mucha gente, o hay gente que los monta, que es muy caro, pero que bueno, que te garantizan una ganancia de caballos y ta. De esto hablaremos un poquito más adelante. Bien, filtros de aire. Vamos a hablar filtro de papel, filtro, digamos, Twin Air lavable y filtro Cayenne lavable. Diferencias, pues el de papel, que es de papel, que es el que trae la moto de origen, que digamos es el económico, que es el que, bueno, te indican que tienes que sustituir en las revisiones, cosa que ya os digo yo que os desaconsejo encarecidamente. Hablaremos de esto un poquito más adelante, sin entrar tampoco, sin extendernos demasiado. El filtro lavable Twin Air y el filtro Cayenne. El filtro de aire Twin Air, pues bueno, es un filtro lavable con unas espumas que tú, pues bueno, cuando lo consideres, cambias la espuma, pones una nueva, una limpia, una engrasada, y vas haciendo reposiciones de espuma y tienes filtro para muchos años. Y en tercer lugar, el Cayenne, que ya os adelanto que es el que llevo montado, después de haber probado todos, es con el que me quedo indudablemente, que es un filtro lavable que se caracteriza porque es un filtro de alto flujo
y que, pues bueno, sobre el papel aporta, bueno, una pequeña cantidad, digamos que mejora la potencia de la moto. Esto, pues bueno, supongo que ellos, no sé si en su página web pues tienen lanzado ese banco de potencia que demuestren esto. En cualquier caso, es importante de cara a, por ejemplo, como sabéis en el vídeo anterior que yo hice el remapeo de la centralita de la moto, pues que indicar que tienes un filtro de alto flujo o no, o el que tengas, ¿no? Pero es importante porque si tienes el de alto flujo es cuando verdaderamente podrás, si es que de verdad aporta un extra de potencia, pues es cuando de verdad podrás aprovechar extra de potencia. Si no, dudo mucho. No lo sé, esto ya digo, habría que hacer una lanzada en banco de potencia y comprobarlo a ciencia cierta. No lo sé, pero bueno, en cualquier caso, estas serían las diferencias, ¿no? Papel lavable y lavable de alto flujo. Y ya os digo, yo en mi caso tengo el KN lavable porque yo sí que noto particularmente que la moto va mejor, que la moto respira mejor, que la moto tiene un comportamiento distinto. Es como que, bueno, está como más viva, gira como más redonda, comparándolo con el de papel. ¿Por qué es tan importante? Mirad, yo en mi caso, que finalmente después de probarlo, pues monté el filtro KN lavable y el prefiltro Twin Air, y ya sé que algunos me diréis, hostia, es un poquito ambiguo, ¿no? Que tengas el prefiltro de la marca Twin Air y el filtro de la marca KN. Pues quizás sí, quizá tienes razón, pero a mí particularmente es la configuración que mejor me gusta. Y ya sé que en esencia mucha gente me va a indicar que el filtro KN está más indicado para motos de carretera, y es cierto, está más indicado para motos de carretera. Una moto de carretera no lleva un prefiltro, entonces al ser digamos un alto flujo, es un alto flujo, pero vamos a recalcar, es un alto flujo sin comprometer en ningún caso la calidad de filtrado. O sea, la calidad de filtrado es superior incluso a la del filtro de papel. O sea que por eso no os preocupéis, ¿eh? No creáis que si montas un KN filtra menos porque es de alto flujo, no, en absoluto, ¿eh? Esta gente, bueno, las fibras de algodón que tiene, el entramado metálico, todo este tipo de historias que lleva el filtro cuando digamos lo fabrican, está pensado para esto. Así que yo, que hago un uso, ya sabéis, general, mixto, total de la moto, pues bueno, pues a mí es la configuración que más me gusta y más se ajusta a mis necesidades. Veréis, yo ya lo he dicho creo otras veces, yo realizo los cambios de aceite en esta moto cada 6-7 mil kilómetros, más o menos, cuadrándolo un poquito en espacio-tiempo, que a mí me dé un poco la vida también de dedicarle el rato que hay que dedicarle. Pero nunca paso de los 7.000 kilómetros. Es entonces, cada 6-7 mil kilómetros, cuando yo reviso el filtro del aire. ¿Qué pasa? Que el prefiltro, como es muy sencillo, que levantas el asiento y ya lo ves a la vista, cuando lo veo sucio lo cambio. Tengo 3 espumas de recambio que las tengo guardaditas, aceitadas, y nada, cuando veo que el prefiltro está un poco sucio, pongo una espuma nueva, y cuando tengo acumuladas 2 sucias, pues las limpio, las seco, las engraso, que esto es importante, o sea, los filtros lavables hay que lavarlos siguiendo las instrucciones, digamos que hay que hacer. Curiosidades del filtro de las espumas lavables: no las retorzáis como si fuera una bayeta de cocina para extraer el agua. Esto rompe las fibras internas de la espuma, y esto sí que digamos compromete la capacidad de filtrado de este material. Entonces lo que tenemos que hacer es arrugarlo como si fuera una hoja de papel. Lo arrugamos, lo dejamos, yo por ejemplo lo dejo tendido que se seque, y cuando está seco es entonces cuando procedo a engrasarlo. Si alguien tiene curiosidad por saber cómo se hace, pues bueno, pues ya haré un vídeo dedicado a limpieza de filtro de aire, pero vamos, que es muy sencillo, se lava con un producto específico, se deja que lave bien, que extraiga todo el polvo, toda la mierda que pueda haber tenido. Una vez lo dejas que se seque, yo los pongo en un tendedero con una pincita, que se sequen, y cuando están secos, pues entonces lo que hago es que los aceito. Y dejarme que haga un inciso con lo de aceitar. Y que si hago el vídeo concreto, que no sé si lo haré o no lo haré, ¿no? Pero si hago el vídeo concreto ya lo volveré a decir.
cuando aceitéis un filtro lavable, no tiene que estar eso aceitado como si fuera el bocadillo del roncero, ¿de acuerdo? Porque yo mismo he vivido en primera persona como un compañero me llamaba diciéndome que la moto no le arrancaba y que lo único que había hecho había sido pues montar el filtro lavable de Twin Air. Y después de comprobar varias cosas fue, a ver, saca el filtro y mira a ver si la moto arranca. Y sacaba el filtro y efectivamente la moto arrancaba. ¿Qué pasaba? Pues que había metido una cantidad ingente de aceite y entonces la moto no respiraba. Eso hacía como ventosa y cuando el airbox decía de chupar, pues no podía chupar aire porque chupaba aceite. Y entonces como no entraba aire la moto no arrancaba, que es muy lista. Esto es así, así que hay que aceitarlos pero sin pasarse, ¿de acuerdo? Se pinta, se estruja un poquito, que el aceite, digamos, manche todas las fibras y chipum, ya sabéis, consejito extra. Bueno, pues después de este paseíto en moto, ya habéis visto que yo lo tengo bastante claro. He tenido la oportunidad de probar de una forma intensiva tanto el filtro de papel, como el Twin Air lavable, como el KN. A mí particularmente, el que más me gusta y el que más sensaciones me da y el con el que noto que la moto va mejor, como he dicho, el KN. Si a ti te gusta el Twin Air, pues el Twin Air, ningún problema. Y si quieres llevar el de papel, pues lleva el de papel, que no hay ningún problema también. Pero una cosa sí que os quiero decir al respecto. Mirad, tenemos que comparar un poco, aunque sea una comparación un poquito extrema, el airbox de nuestra moto, el filtro del aire, vendría a ser como los pulmones de nuestro cuerpo. Si tú eres una persona que sale o ves un deportista que sale a entrenar, es evidente que si está entrenando en una zona donde hay mucha contaminación, mucho polvo, pues ese aire que él va respirando, va tragando, al final le va a perjudicar. Esto es un poquito lo mismo. Nosotros necesitamos, o la moto en este caso, necesita que el aire que entra dentro de la cámara de combustión esté lo más limpio posible. Y es responsabilidad nuestra, para si queremos que nuestra moto nos dure muchos kilómetros y tenga un rendimiento bueno, pues que hagamos este mantenimiento. Así que, de verdad, no os olvidéis nunca de los filtros de aire, que es el gran olvidado. Yo me he encontrado varias veces a algún amigo que me ha traído la moto aquí, que la trae muy limpia, muy reluciente, porque hasta con la carcha ya está el trapito. Y le quitas el asiento y abres el filtro y te encuentras allí a licuácanos. Que es, hostia, ¿y esto? Esto se me ha olvidado. Pues tío, estás matando tu moto poco a poco. Así que nada, antes de despedirme, que lo había dicho en Instagram, si no me seguís en Instagram, pues va siendo hora de que me sigáis en Instagram. Cuando pensé en hacer este vídeo, estuve hablando con Pablo y Pablo me ha ofrecido un filtro KN lavable totalmente gratis para uno de vosotros. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo vamos a hacer en Instagram, porque aquí en YouTube es muy complicado. Así que si no me seguís en Instagram, seguidme en Instagram, que vamos a hacer un sorteo. Será muy sencillo. Me seguís a mí, obviamente, seguís a Fueldongle y mencionar a 1, a 2, a 3, a 30 amigos, los que queráis, y en cuestión de, vamos a poner una semana para no alargarlo mucho, una semana a partir de la publicación de este vídeo, haremos el sorteo, que haremos un directito y buscaremos una aplicación de estas que nos dé un ganador, y alguno de vosotros pues será el agraciado de llevarse a su casa un filtro KN. Y he elegido el KN porque como es el que a mí más me gusta, pues he elegido el KN. Pues eso, uno de vosotros será el agraciado, el que tendrá la fortuna de llevarse un filtro KN totalmente gratis en su casa. Así que ya sabéis, me seguís en Instagram y os vais a la publicación que habrá al respecto de lo que es el sorteo del KN y ahí ya seguís el tema. Antes de irme, me vais a permitir una pequeña bola extra, que es un truquito que he aprendido con el tiempo, que seguro, posiblemente alguno de vosotros ya lo conocéis, pero que creo que es muy importante. Fijaros, voy a darle la vuelta a la cámara y os lo enseño. Aquí tenemos nuestro prefiltro de aire, pero si nos vamos un poquito más detrás, veréis que ahí, ¿veis ese cordón de silicona? Bueno, pues eso originariamente, eso está abierto. ¿Y qué pasa? Aunque vayáis rodando solos, el polvo que genera la rotación de la rueda trasera es aspirado por ahí y el filtro se ensucia enseguida.
Entonces es muy sencillo, cogéis una pistola de silicona y le hacéis un cordón de silicona por encima para, digamos, tapar esta entrada de aire que succiona desde abajo. Y con esto pues vais a garantizar de que, pues bueno, de que no entre polvo directo que influya directamente en el filtro. Así que nada, aquí lo dejo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sacado un poquito de dudas, al menos que os haya entretenido. Y ya sabéis, como siempre, sugerencias, dudas, aportaciones, lo que queráis, me hacéis un mensajito allí en los comentarios, que yo ya sabéis que siempre me gusta mucho debatir con todos vosotros cualquier tema que os ocurra. Así que nada, nos vemos pronto. Hasta luego.